última presentación, también muy interesante y un tema muy actual, ¿no? De interés para todos, porque oímos cada vez más acerca de la inteligencia artificial y pues bueno, para mí es un gusto presentar al doctor Virgilio Zúñiga Grajeda. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, con enfoque en técnicas computacionales para teledetección de calidad de agua y modelado de técnicas de remoción de contaminantes mediante inteligencia artificial. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y dirige tesis de maestría y doctorado en los posgrados de agua y energía. Posee un doctorado en ciencias por la Universidad de Edimburgo, una maestría en ciencias de la computación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y una licenciatura en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Guadalajara. Pues muchas gracias y adelante, Virginia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya a todos. Pues también quisiera agradecerles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también del Instituto de Metalurgia su invitación y también a los asistentes en este día. Yo voy a hablar un poco sobre cuál es el rol de la inteligencia artificial en cuestiones de estudio y remediación de la calidad de agua en este marco de Agua por la Paz. Entonces, como ya dijeron, yo vengo de la Universidad de Guadalajara, soy más que nada, me dedico mucho a las ciencias computacionales, específicamente en la parte de inteligencia artificial, pero en los últimos años me he metido mucho en los temas de agua, porque, bueno, son temas que son demasiado relevantes en todo el mundo. Y bueno, yo trabajo en el Centro Universitario de Tonalá, que es una pequeña ciudad que está cerca de Guadalajara. Y básicamente estos proyectos que voy a presentar son trabajos que se han realizado en conjunto con estudiantes de posgrado. Tenemos la maestría de Ingeniería del Agua y Energía y también el doctorado en Agua y Energía, aunque también se involucran mucho chicos de licenciatura, porque tenemos licenciatura en energía, también en nanotecnología. Uno de los proyectos que voy a presentar tiene mucho que ver con nanotecnología y también ciencias computacionales. También tenemos chicos que trabajan ahí. Estos posgrados son parte del Sistema Nacional de Posgrados. Entonces, los chicos que llegan, que han trabajado con nosotros, pues han tenido apoyo financiero del CONACYT. Ok, y bueno, rápidamente, quiero ver primero una parte que creo que es importante, la introducción a la inteligencia artificial. Hemos escuchado mucho últimamente sobre esto, lo que es aprendizaje automático, o también lo escuchamos en inglés como Machine Learning. Y otro tema que también está surgiendo mucho hoy en día, que son las redes neuronales artificiales. Voy a poner dos ejemplos, uno que es el estudio. Se trata de buscar encontrar la calidad de agua superficial por medio de técnicas de teledetección. Superficial nos referimos a lagos, a ríos, a presas, etcétera. Y el otro tema es remediación. Aquí lo que hacemos es, vamos a hacer una manera de fabricar nanomembranas que son para filtrar el agua, para eliminar contaminantes, pero pues son unas membranas muy, muy pequeñas, ¿no? Y si alcanzamos, pues vamos a ver otras aplicaciones en esta plática, algo de electrocoagulación. Pero bueno, empezando con inteligencia artificial, cada vez que nos mencionan esta palabra o esta idea de inteligencia artificial, pues muchos nos imaginamos algo que nos da miedo, ¿no? De repente no nos gusta pensar que las computadoras son más inteligentes que nosotros. Y bueno, en la ciencia ficción hemos visto muchos ejemplos en los cuales la inteligencia artificial toma el control del mundo y nos convierte en esclavos, etcétera, o nos quiere eliminar, ¿no? Esta es una interpretación clásica, pero bueno, también tenemos la otra interpretación. Esta es otra imagen de una película de inteligencia artificial en la cual el niño es un robot y su propósito pues es acompañar a los papás que no pudieron tener hijos. Y esta es no sé, una aplicación positiva de la inteligencia artificial. Eh, en cuanto a nosotros, un poquito más metidos a la parte de la ingeniería y de la solución de problemas, pues nos imaginamos más esto, ¿no? Aquí tenemos al que hace de Iron Man en esta película y tiene una inteligencia artificial que se llama Jarvis. Y básicamente el humano le dice a la máquina, el humano tiene la idea genial y le dice a la máquina, pues ahora implementala, haz lo que yo te estoy pidiendo y la computadora hace 1000 diseños y encuentra cuál es el mejor y se los presenta al humano y les dice, ok,
lo que me pediste se puede resolver de estas distintas maneras, ¿cuál es la que más te gusta? No deja de ser ciencia ficción esto, pero cada vez nos estamos más acercando a esto. Es uno de los objetivos de la inteligencia artificial, el que nos ayude a resolver problemas y que nos asista en mejorar el mundo, ¿no? Para nosotros. Surge la pregunta, con inteligencia artificial pensamos, ¿las máquinas pueden pensar? Esto lo propuso este señor que se llama Alan Turing desde los años 50. Se ha pensado en esto cuando empiezan a surgir las computadoras que empiezan a poder hacer cálculos cada vez más rápidos que el humano. Pero esta pregunta ha sido muy difícil de contestar hoy en día. Entonces, no nos vamos a meter en cuestiones filosóficas, nos vamos a ir a la siguiente pregunta, que es, ¿pueden las máquinas aprender? Y bueno, este John McCarthy, uno de los primeros, de los pioneros en inteligencia artificial, esto fue en 1967, él escribió un tratado sobre esta pregunta, si las máquinas pueden aprender, y pues resulta que sí pueden. Desde hace unos 30 años que tenemos computadoras, hemos sido capaces de entrenar a esas computadoras para que aprendan una actividad específica. En el caso de los juegos, que es una de las aplicaciones más populares, en este ejemplo tenemos un juego que se llama Go. Es muy popular en Asia. Aquí en México no es tan popular, pero resulta que esta máquina se llama AlphaGo. En 2016 fue entrenada para ganarle al campeón mundial. Aquí tenemos este chico a la derecha que se llama Lee Sedol. Él era el campeón mundial, bueno, sigue siendo el campeón mundial humano, pero la máquina le ganó en 2016. Entonces, esas limitaciones que nosotros teníamos de que si una máquina podía tener imaginación, tener inventiva, tener pues algo más abstracto que nosotros le dedicamos 100% al ser humano. Resulta que no, parece ser que las máquinas son cada vez más capaces de hacer cosas que considerábamos exclusivas de nosotros o de ciertos animales que consideramos inteligentes, ¿no? Entonces, podemos decir que las máquinas sí pueden aprender. Otro ejemplo también no tan reciente, 2008, es esta máquina que se llama Watson. Está creada por IBM y resulta que participó en este concurso que se llama Jeopardy, en el cual le hacen preguntas y la máquina es capaz de contestarlas. Y en este caso le ganó a los humanos. Estos participantes humanos están muy versados, conocen mucho de los temas que les preguntaban y la máquina ganó. Después hubo controversia porque se decía que la máquina hacía trampa porque consultaba Internet para su base de datos. Y sí, podemos decir que no está la competencia muy justa, pero aquí lo interesante no es que haya contestado las preguntas. Lo interesante fue que había entendido las preguntas. Hoy en día lo vemos en Siri, lo vemos en Alexa, incluso en ChatGPT. Y resulta que las máquinas cada vez son más capaces de entendernos a nosotros en nuestro lenguaje natural y no tanto el lenguaje de programación. Es uno de los avances. Hoy en día seguramente han escuchado ChatGPT, que es una máquina que ha aprendido mucho sobre eh, conocimiento humano hasta el 2021, pero su habilidad real es podernos contestar y poder construir oraciones que nos son útiles para los humanos, ¿no? Eh, una de las ramas de la inteligencia artificial es esta que se llama redes neuronales. Voy a explicar rápido lo que son las redes neuronales. En el contexto biológico, pues muchos de los animales tenemos cerebros y esos cerebros tienen neuronas. Las neuronas son estas células que son especiales porque tienen la capacidad de enviar señales unas a las otras y hacer unas conexiones entre ellas que son muy complejas y a partir de esa complejidad surge lo que nosotros llamamos inteligencia, ¿ok? Entonces, tienen un núcleo, una acción, que es esta conexión que se divide y se ramifica y les permite a ellas conectarse con millones y millones de otras células. Y esas conexiones le llamamos sinapsis. Entonces, cuando hay una actividad eléctrica entre una neurona y la otra, esta es capaz de mandar una señal. Tiene un potencial de acción esa señal y lo que hace es comunicarse con la otra. Entonces, a partir de esa comunicación eléctrica y también de una comunicación química, las células son capaces de ir construyendo una red que les permite recordar, podemos tener memoria y aparte de esa memoria podemos aprender. Cuando un niño
aprende a leer y escribir en la primaria, lo que está haciendo es reconfigurando estas neuronas para poder repetir esa misma acción de dibujar una letra en el papel, hacerlo en el futuro, hacerlo y cada vez mejor, ¿no? Cada vez que hacemos planas por repetición, pues aprendemos a escribir, ¿ok? Las neuronas pues, son lentas, su ventaja es que son muy pequeñas, pues, podemos tener billones de neuronas en un espacio muy pequeño y su costo energético también es muy pequeño, ¿no? Y al final, pues esta comunicación está regida por algo que le llamamos peso, es decir, cada neurona decide qué tan importante es el mensaje que le está mandando otra neurona y a partir de esa importancia es cuando surge el aprendizaje, surge lo que nosotros buscamos recordar y sobre todo lo que buscamos que poder repetir en el futuro. ¿Ok? Me voy a brincar. Ahora, hablamos de una neurona artificial. Esto fue biológico. Si pasamos a la parte de computación, pues al final de cuentas es un modelo matemático en el cual sumamos un conjunto de entradas que son esas señales eléctricas y químicas y tenemos una salida Y, que es el mensaje o la conclusión de esa neurona y se la manda a otra y esa se la manda a otra y el resultado es una actividad compleja que le llamamos nosotros inteligencia. Al final de cuentas, todas esas neuronas forman este conjunto, que es la red neuronal, y pues se conectan unas entre sí. El objetivo de esto es formar estas conexiones para que el comportamiento de estas neuronas surja algo que nosotros llamamos inteligente, ¿ok? Eh, entonces, esto lo vamos a ver en el segundo ejemplo, porque nos dice que en lugar de que escribamos un programa de computadora o de que describamos eh, un efecto en el espacio o que describamos un proceso que es complejo para nosotros, le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos cree ese modelo, que nos cree una descripción del mundo que nos pueda servir, que nos sea muy útil para resolver algún problema. Y de esa manera nos estamos ahorrando el modelado. Normalmente un ingeniero lo que hace es un modelado de lo que sucede en el mundo por medio de ecuaciones, etcétera. Pero podemos hacer como trampa, podemos decirle a la máquina, ¿sabes qué? Así como hizo Iron Man, haznos un modelo, y ese modelo tiene que seguir ciertas reglas y tú le das datos para que la máquina aprenda. Lo más importante para nosotros en cuestión de aprendizaje automático es poderle decir a la máquina cómo va a aprender. Es como cuando ustedes van a la primaria y hacen la plana, se la llevan a la maestra y la maestra los va a corregir, les va a decir, ok, esta letra te quedó bien, síguela haciendo así, pero esta otra letra no te quedó tan bien, esa la tienes que corregir y repetir. La máquina hace lo mismo, hace una corrección y hace una repetición. ¿Ok? Eh, Ahora les quiero platicar sobre este proyecto que trata sobre la calidad de aguas superficiales. Lo que estamos buscando es saber qué tipo de contaminantes y qué cantidad de contaminantes tiene un cuerpo de agua. En el caso de la región de aquí de Jalisco, pues tenemos el lago más grande de México, el lago de Chapala, y entonces lo hemos estudiado bastante. Es la fuente principal de agua de la ciudad de Guadalajara, una de las más grandes del país. Y además también tenemos otros cuerpos de agua más pequeños. Pero entonces, en este proyecto, el objetivo es, si ven aquí a la izquierda, tenemos un satélite. Este satélite lo que hace es tomar fotografías desde el espacio de la superficie terrestre y del agua. Y lo que nosotros buscamos es esa reflectancia de la luz. La luz viene del sol, refleja en la Tierra y llega hasta el sensor del satélite. Y este satélite, pues, captura estas imágenes, son visuales y nos las manda a nosotros. Nosotros las podemos descargar de la NASA y podemos tener acceso a ellas. Pero entonces, dependiendo de esa reflectancia que tenemos, podemos saber qué tipo de elementos conforman esa agua. Aquí tenemos esta curva, nos dice que sedimentos y lo que estamos teniendo en el eje X, pues la longitud de onda de la luz, es decir, de qué color es esa luz que está reflejando. Podemos también medir clorofila, podemos medir otro tipo de cosas en el agua, que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué lo queremos hacer? Resulta que las aguas superficiales normalmente están bastante contaminadas por cuestiones de industrialización, también actividades humanas, agropecuarias, etcétera. Y es muy importante tener un conocimiento profundo de cómo están nuestros cuerpos de agua para poder tomar acción.
¿ok? Normalmente esto se hace en sitio, es decir, va un conjunto de técnicos, de investigadores al sitio, al río, al lago, y toma muchas muestras, es decir, toma frasquitos y se lleva las muestras o hace mediciones con aparatos y toma las mediciones, las llevan las muestras a un laboratorio, el laboratorio hace un análisis, encuentra los resultados y te da lo que se concluye, ¿no? El problema con esto es que los costos son elevados. El ir al sitio tiene un costo bastante elevado porque necesitas pues un vehículo y más adelante les voy a mostrar por qué aquí está un poquito difícil el asunto porque tenemos un río que se llama el río Santiago que pasa cerca de Guadalajara. Está bastante contaminado, siempre ha estado contaminado. Eh, pero el ir a tomar muestras es bastante complejo porque es una barranca, se llama la barranca de Huentitán y es muy honda, no se puede llegar en carro, a muchos de los puntos no se puede llegar en carro, hay muy pocos puentes, entonces llegar ahí es bastante complicado y de ahí surge la idea de, en lugar de tomar esas muestras en sitio, hacer la visita y además llevarlas a un laboratorio y el laboratorio nos va a cobrar por el estudio, etcétera, y vamos a tardar tiempo, necesitamos guardarlas en una hielera, tiene que pasar menos de 48 horas antes de llegar al laboratorio en hielo. En lugar de eso, lo que vamos a hacer es tomar imágenes satelitales y obtener información de esa luz que está reflejando, ¿ok? Tenemos estos 4 cuerpos de agua, les mencionaba el lago de Chapala, tenemos el río Santiago, que es bastante grande, y 2 lagunas pequeñas que tenemos, que le llamamos Laguna de Zapotlán y de Cajititlán. Resulta que sí están bastante contaminadas, se puede ver, es evidente. Y bueno, los retos son este tipo de, ¿no? La geomorfología, que nos permite o no. Aquí a la derecha tenemos el río Santiago, la longitud es muy larga, son 260 kilómetros, y tomar los puntos de medición, pues en Guadalajara es fácil porque hay puentes, pero muchas veces, muchas de las descargas son más allá en terrenos que son muy difíciles de acceder. Más al oeste de la ciudad tenemos el municipio de Tequila. Ustedes saben que en Jalisco se fabrica pues la mayor cantidad de tequila y son millones de litros de agua que tiran las tequileras al río y pues necesitamos saber qué es lo que hay ahí, ¿ok? Am, para eso tomamos estas técnicas de teledetección, que es tomar esas imágenes, pero además, no nada más es tomar las imágenes, también hay que analizarlas y hacer esa correlación entre lo que nos está mostrando la imagen y las mediciones que hacemos en el sitio, ¿ok? Entonces, sí vamos a tomar mediciones en el sitio, pero lo que nos interesa es entrenar a una computadora que nos reconozca esos colores que está viendo en la imagen, que nos lo traduzca a lo que nosotros estamos buscando, que son contaminantes carga orgánica o clorofila, etcétera. Entonces ahí consiste el entrenamiento. Esto, pues, lo que hacía el humano antes de interpretar estas imágenes, ahora lo va a hacer la máquina y lo va a hacer, esperamos que de una manera más eficiente y y menos falible. Eh, los datos los tomamos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ellos tienen una base de datos, la tienen pública, y bajamos los datos, es decir, nosotros no fuimos al río y al lago, no nos mojamos, no nos ensuciamos los tenis, hicimos trampa, bajamos la información de la base de datos, y esa base de datos, esas 2 entradas, la base de datos de la Conagua y también de los satélites, es lo que vamos a tomar para el entrenamiento de los algoritmos, ¿ok? El otro producto que utilizamos es este satélite que se llama Landsat 8, que pasa cada 15 días más o menos, pasa por Jalisco. Entonces, pues necesitábamos datos que correspondieran con las fechas en las que había pasado el satélite de los últimos años, ¿ok? Eso es bien importante. Si no coinciden las fechas, el contaminante puede haberse diluido o puede haberse ido, sobre todo en el río Santiago, que el río está en constante movimiento, entonces una medición de un día al día siguiente ya no es la misma, no nos sirve. El otro satélite que utilizamos es el Sentinel. Ambos tienen, aquí solo muestro algunas de sus características. Lo que es importante mencionar es que eh, son multiespectrales, es decir, no solo ven la luz visible, no solo toman fotos que nosotros los humanos somos capaces de ver, sino que se van un poco más allá del espectro y por eso le llamamos multiespectral.
puede ser, ellos pueden ver más luz de lo que los humanos, pero esa información también nos puede servir para obtener datos de los contaminantes. Esas imágenes se procesan, primero se identifican las escenas, se hace una búsqueda de las fechas, lo que les mencionaba de coincidencias entre las fechas de adquisición de los datos. También se hace otro procesamiento de imágenes y todo eso se utiliza con herramientas que están disponibles gratuitamente. Una de ellas es Google Colab, que nos permite hacer la programación de manera remota. No, nosotros no utilizamos una computadora muy grande, simplemente los estudiantes se conectan a Colab y utilizan esta herramienta. También la de Gmap. Se utiliza Python. Python es es un lenguaje de programación que ha surgido últimamente. Es bastante rápido y se ha vuelto famoso porque es relativamente fácil de aprender. No es tan complicado. Es decir, ya no necesitamos expertos en programación para que alguien lo utilice. De hecho, el chico que hizo este trabajo, Freddy, él es estudiante de doctorado, él no sabía nada de programación ni de computación, entonces él tomó algunos cursos de Python y de las herramientas que ya vienen programadas ahí para inteligencia artificial, y él fue capaz de echarlos a andar sin necesidad de aprender la gran cosa, ¿no? Am, Aplicamos estos modelos de Machine Learning. No me voy a meter tanto en los modelos. Hay algunos que se llaman de decisiones de árbol, Vector Machines, Multilayer Perceptron, pero hagan de cuenta que son maneras en las que nosotros podemos entrenar a la computadora. Cada una de ellas es una manera distinta. El chiste es entrenar a la máquina con repeticiones. Y bueno, estos son algunos de los hiperparámetros que se utilizaron. Se buscó el error. Tenemos alguna parte aquí de matemática, de cálculo de error. No se preocupen, no va a haber examen al final de la plática. Entonces no necesitan apuntar, pero sí necesitan tener un poquito de... al final de cuentas, la computadora lo que hace es comparar el error, es decir, qué tanto se parece el contaminante que está viendo en la imagen del satélite con el contaminante que se midió en sitio realmente, ¿no? Entonces, el objetivo es minimizar ese error, y una vez que está el error al mínimo, significa que pues, la máquina ya ha aprendido bastante, ha logrado encontrar el contaminante correcto. Y bueno, algunos resultados, pues se hicieron mediciones. Estos son los puntos que se tomaron, en donde se tomaron las medidas. Un reto que tuvimos aquí fue que muchas de las fotografías estaban cubiertas por nubes, por nubosidad. Ese es una de las desventajas de tomar imágenes satelitales, porque si está nublado ese día, y si tú fuiste a tomar muestras ese día al lago, definitivamente no te van a servir si tenemos demasiadas nubes, ¿ok? De hecho, eso es otra tesis. Surgió otra tesis de licenciatura a partir de ahí, que se trata de remoción de nubes, es decir, aplicar otros algoritmos de inteligencia artificial para ser capaces de quitar las nubes que nos están estorbando, ¿no? Y hacer un cálculo estadístico para predecir qué es lo que está detrás de esas nubes, ¿no? Al final de cuentas lo estamos adivinando. Em, Aquí está un ejemplo. Si se fijan en la imagen de abajo, esta mancha rosa, pues son nubes. En este caso, el estudiante lo que hizo fue ignorar estas imágenes. Se perdieron muchas imágenes por culpa de las nubes, pero pues en el futuro lo que vamos a hacer es eliminar esas nubes, y también otras técnicas que les voy a platicar rápido, ¿no?, al final. Se encontró que necesitábamos esa coincidencia de imágenes, y son resultados de datos. No me voy a quedar aquí mucho tiempo en los números. eh, Se identificaron outliers. Outliers son resultados que no coincidieron. De repente la máquina hay cosas que no entendió y que no aprendió, y nosotros tenemos que decidir si seguirlo entrenando o hacernos los oxisos, es decir, esos datos, esos outliers que no resultaron, pues borrarlos, ignorarlos, ¿ok? Eh, y al final lo que hizo él fue calcular el rendimiento de los modelos de Machine Learning, y encontró que unos funcionan mejor para este tipo de problemas, para buscar contaminantes de agua, funcionan mejor que los otros. Eh, aquí básicamente entre todos estos puntitos son los resultados que se obtuvieron en el entrenamiento, que son los verdes, y los azules en las pruebas, porque al final tienes que hacer pruebas para ver si el algoritmo está funcionando. Significa que si se acercan mucho a la línea esta horizontal de 45 grados que tenemos aquí, entre más se acerquen, quiere decir que hay menor error.
en el entrenamiento. Entonces, cuando está muy cerca, el error es muy pequeño, quiere decir que nuestra máquina está funcionando correctamente. Y esto fue lo que se obtuvo al final. Lo que buscábamos son estas bandas espectrales que nos dicen qué tan turbia está el agua, o si tenemos algas o si tenemos otros contaminantes. Eso es lo que al final de cuentas nos interesa, es lo que tenemos que reportar. Em, Este también es el lago de Cajititlán. Y aquí lo que está haciendo al final es comparando cuál es el estado trófico del cuerpo de agua y también ver si cumple con las normas, que normalmente son normas o estándares que publica la Conagua, para la turbiedad en este caso. Entonces, ¿qué tanto se aleja el agua, la calidad del agua de esas normas en este momento? ¿Ok? Y lo mismo del lago de Chapala, este es el lago más grande. Me voy a brincar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, esto fue el resultado de un proyecto de doctorado que el chico ya terminó, Freddy. Terminó hace 2 semanas, ya presentó su examen doctoral y ahorita está bien contento porque ya es doctor. ¿Ok? Como trabajo futuro, ahora el siguiente paso de este proyecto sí es tomar muestras in situ. ¿Por qué? Porque necesitamos muestras que coincidan con el paso del satélite. Es decir, este es uno de dos primeros viajes que se hizo a Chapala. eh, Ese día, fue el 12 de marzo, tenía que coincidir con el día que pasa el satélite y también que no haya nubes. Ese es el reto realmente. Entonces, este proyecto lo retomó otra alumna que tenemos aquí a la derecha, Jennifer. Ella es estudiante de maestría, no es de doctorado, pero retomó el proyecto y ella ahora va a hacer esta correlación con nuevos datos, esta vez sí tomados por nosotros, no por la Conagua. Nos dimos cuenta que tiene bastantes errores los datos que toma el gobierno. Entonces decidimos hacer nuestro propio viaje y van a ser en distintas estaciones. Cada estación del año, primavera, verano y otoño, nos va a dar nos va a dar datos distintos. Y también otro paso de trabajo futuro es utilizar lo que comúnmente conocemos como drones. Esto nos va a permitir olvidarnos de la contaminación atmosférica, de las nubes, de que si pasa el satélite a cierta fecha. En el momento en que tengamos un dron como esto, podemos sobrevolarlo sobre el cuerpo de agua, tomar imágenes multiespectrales con esta cámara especial. Cada uno de estos lentes capta un color distinto y podemos hacer ese estudio sin necesidad de depender de los satélites. Podemos tener mayor precisión en las mediciones. Podemos salir al campo el día que queramos. Cuando veamos que no hay nubes o no hay nubes, si está nublado, no nos importa, podemos salir con el dron. Aquí lo único que falta es comprar el dron, como ven. Y el otro lo voy a explicar rápido. Esto trata de nanofiltración, es decir, construimos filtros, algo similar a lo que ustedes conocen como filtros de café. Cuando usted tiene una cafetería, perdón, una cafetera, le ponen un filtro de papel y eso es lo que hace es dejar pasar las partículas pequeñas de café, que es lo que nos tomamos, y retiene el bagazo, lo que no nos interesa, ¿ok? Esto es como remediación. El objetivo es limpiar el agua. Entonces, si se acuerdan, en la primaria ustedes hicieron este experimento en donde creaban un filtro casero, una botella en la que le ponían distintos estratos. Primero eran estratos muy gruesos, tenían carbón, piedras, y después le ponían arena, después ceniza, etcétera, y llegaban al punto en el cual pues el agua salía bastante limpia. El objetivo de esto es limpiar el agua, pero estamos buscando hacerlo a nivel eh, que sea, que podamos tomarnos el agua los humanos. Entonces necesitamos realmente quitarle hasta el último contaminante. De repente el agua a veces tiene metales pesados que son muy difíciles de filtrar porque son moléculas muy pequeñas que ninguno de estos estratos es capaz de detener, pero sí necesitamos entonces un filtro que sea de estructura de tamaño nano, es decir, los poros que sean demasiado pequeños. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Resulta que esto se fabrica en un laboratorio y en ese laboratorio se tienen unas condiciones que nos permiten crear ese filtro en donde tenemos distintos tipos de aditivos, podemos variar cuál es la temperatura en la que se está cociendo, el tiempo de cocción, y tenemos otros parámetros que nosotros lo que hacemos es jugar con ellos y ver si la nanomembrana
funciona, es decir, si nos está filtrando el contaminante que queremos retener o no. Pero esto también es muy costoso, son muchas horas de trabajo, se necesitan muchos insumos de laboratorio. Entonces lo que hicimos fue entrenar una inteligencia artificial para que hiciera miles de modelos antes de hacer la fabricación y que la máquina, que la computadora nos dijera cuál de esos modelos era el óptimo, es decir, cuál de ellos iba a funcionar mejor. Eh, Hicimos el entrenamiento también, no teníamos tantos puntos de referencia. Resulta que entre más experimentos tengas, más precisa va a ser tu inteligencia artificial, como el niño de la primaria, ¿no? Entre más planas haga sobre su tarea, pues mejor le va a salir. Resulta que los diámetros de los poros óptimos eran estos, desde 40 nanómetros hasta 100 nanómetros. Eso fue el resultado que obtuvimos. Y esta es una de las fotografías de las membranas. Si se dan cuenta, es como un filtro de cafetera. Pero si lo vemos al microscopio, no es cualquier filtro de cafetera. No podemos ir al Walmart y comprar uno de estos. Si lo vemos en un microscopio electrónico de barrido, encontramos estos huecos. Lo que nos importa es estos huecos. Un pedazo de papel tendría huecos muy grandes, ¿ok? Entonces, pero estas membranas no tienen esos huecos, entonces sí son capaces de atrapar partículas muy pequeñas, virus incluso. También queremos detener virus y queremos detener metales pesados. Y estos son algunos de los resultados de la distribución de poros. Sí, son fotos que tomamos aquí y son micrografías también, ¿ok? Entonces, y bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Me hubiera gustado enseñarles otras aplicaciones, pero el objetivo de esta plática era que se dieran cuenta, pues, cuáles las aplicaciones que tienen, pues lo que conocemos hoy como inteligencia artificial, que nos puedan ayudar a resolver problemas que tengan que ver con el agua, ¿no? Entonces, pues le voy a decir agradecimiento a los estudiantes, ellos son los que se llevan el crédito en este caso porque hacen el trabajo duro y también a los colegas investigadores del CIATEC. Nosotros no trabajamos solo, lo trabajamos con este Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica de Jalisco y algunos otros doctores que tenemos aquí que son los expertos en agua y los expertos en sensores, etcétera. Y bueno, pues les voy a agradecer mucho su atención y pues esta sería mi participación. No sé si tengan preguntas. Bueno, queda abierta para preguntas la sesión. No sé si alguien quiera hacer un comentario, pregunta. A ver, Javier, adelante. Javier levantó la mano, pero Sí, ya no está. era Javier, pero no sé si se pueda comunicar o no. A ver. O por el chat también, no sé, Ah, es que tienes el micrófono, apagado. Ajá. apagado. Sí, Javier. No sé si no nos Un- escucha.